Buenos días, Mafe, buenos días, Isa, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar una nueva clase de ciencias y como habrán podido ver por el libro, hoy vamos a empezar a ver otra función vital. Entonces, ya vimos, pues primero compartir esta pizarra, ya estuvimos mirando función de relación, la función de relación. Entonces, de esta función de relación vimos que era la capacidad, esto está al revés, de los organismos para poder captar la información de estímulos y responder a ellos. Eso fue lo que vimos de función de relación y vimos que habían estímulos internos, externos y que habían respuestas positivas, negativas. Estuvimos viendo las respuestas y estímulos también en hongos, en plantas, en animales y eso fue lo que vimos también en la última clase, la clase de laboratorio que estuvimos haciendo de ciencias. ¿Por qué estuvimos haciendo ese laboratorio? Repasemos, vimos que una respuesta que ocurre ante un estímulo en los animales es el movimiento. Por eso estuvimos viendo cómo era el movimiento en animales como el calamar que se movían con propulsión de agua. Entonces, mis niños, también les voy a pedir el favor de que ese laboratorio me manden la fotico y la próxima clase que nos encontremos, si tienen alguna pregunta, si quieren socializar, podemos hacer. Pero por favor, entonces me mandan la foto del laboratorio. Muy bien, entonces este tema ya lo cerramos, ya lo terminamos y ahora vamos a estar viendo otra función vital, la función de reproducción. Entonces vamos a abrir nuestro libro y vamos a hacer esta actividad para recordar. Entonces vamos a pausar el video aquí y vamos entonces a escribir con una X si es de una manera que se reproducen sexual y con un chulito si es que se reproducen asexualmente. ¿Listo? Pueden poner pausa el video y vamos a responder esto. Y después entonces vamos a responder cada una de estos seres vivos que nos ponen ahí cómo es la reproducción. Listo, entonces espero que ya hayan hecho esta actividad y vamos a recordar que hay dos tipos de reproducción, la reproducción sexual y la reproducción asexual. Vamos a ver entonces las características y recordar cada una de ellas. La reproducción sexual, pues vemos que una ventaja, una característica es que hay mayor variabilidad, no como la asexual, que es una copia idéntica. Entonces, en la asexual, como solo se necesita un progenitor, es mucho más rápida. Vamos a ver ahorita. Y, así como vemos en la imagen de acá, de un solo progenitor salen más y si ven, son iguales, son una copia idéntica. En cambio, ¿por qué dice que la sexual es variabilidad? Porque ningún hijo, ninguna descendencia va a ser igual a la otra. O por ejemplo, ustedes que han visto a personas que tienen hermanos, o si tienen hermanos como Isa que tiene una hermana Naomi. Isa, ¿Naomi es igual a ti? No, ¿cierto? No son iguales, así como yo no soy igual a mi hermana. Nos podemos parecer, pero no somos iguales. Eso quiere decir mayor variabilidad. Hay diferenciación, no todos son iguales. En cambio, en la reproducción asexual, todo siempre va a salir igual porque es una copia, como sacarle fotocopia. En la sexual se necesita de una célula sexual femenina y masculina. Es decir, se necesitan dos progenitores, un progenitor que sea hembra y un progenitor que sea macho. En la sexual, decíamos, solo se necesita de uno. Ejemplos de asexual, reproducción asexual. Seres unicelulares como bacterias y hongos. Todos los seres unicelulares se reproducen por medio
pues de una reproducción asexual, valga la redundancia, y también algunos seres pluricelulares como plantas y animales. Después vamos a ver cuáles plantas y cuáles animales se reproducen asexualmente. En la reproducción sexual ocurre un momento muy especial, cuando a estos dos progenitores, el macho y la hembra, se unen y sus células se unen, la célula sexual femenina con la masculina, se produce la fecundación. Este proceso ocurre en todas las plantas que tengan flores y en la mayoría de los animales. Aquí en estas imágenes les tengo los ejemplos. Este es el ejemplo entonces de una reproducción asexual, ¿cierto? Porque solo un progenitor, solo un individuo y es una copia idéntica. Aquí les tengo un video, voy a pasar el video. A ver. A ver. Voy a pausar mi cámara y voy a compartirles con ustedes la reproducción asexual que se puede dar en las bacterias. Muy bien, entonces miremos, ahí está la bacteria y nos van a mostrar cómo es el crecimiento a cabo de las horas. Muy bien, niñas, miren, observen, al principio había una sola bacteria y al cabo de 5 horas, solamente 5 horas, miren que se produjo 536.800.070.912 bacterias. ¡Ah! ¡Qué montón de bacterias! Solamente en 5 horas. Por eso, entonces, es que decimos que esta reproducción asexual es mucho más rápida. Pero si nos dimos cuenta, en esta reproducción, este era el proceso que pasaba. Entonces, estaba la bacteria así se reproducía y después de esta bacteria ocurría el mismo proceso, salían dos. Por eso es que se reproducen tan rápido. De esta, otras dos. Y después de cada una de ellas, otras dos. Y de cada una de ellas, otras dos. Por eso se reproducen muy rápido. Pero miren, todos los individuos que vimos eran iguales. No había variabilidad. Ahora, en la reproducción sexual, decíamos que se necesita la unión de dos células sexuales, la femenina y la masculina. ¿Cómo se llama la célula sexual femenina? El óvulo. Y la célula sexual masculina se llama espermatozoide. Entonces, antes de esto les voy a mostrar aquí, antes de ver el video. Voy a preparar el video, pero vamos a ver esta otra explicación y después vemos el video. Bueno, entonces, listo. Este video que vamos a ver, bueno, como les dije, lo vamos a ver ahorita después de la explicación que les voy a hacer. Entonces, muy bien, voy a abrir aquí. Bueno. Entonces, niñas, antes de ver el video. Ay, perdón. Listo, antes de ver el video, como les comentaba, esa unión, cuando pasa la unión de estas dos células
sexuales o reproductivas, se produce la fecundación. Tenemos también que tener en cuenta que estas células reproductivas, el óvulo y el espermatozoide, se llaman también gametos. Es como decir el nombre de las células que tienen gametos. Un gameto femenino es el óvulo y un gameto masculino es el espermatozoide, que es la célula reproductiva o célula sexual. Pueden decirle de todas estas maneras, pero es importante. Cuando yo les diga gametos, ustedes ya saben que estamos hablando de los óvulos y de los espermatozoides. Y la fecundación es cuando ocurre este momento en donde ellas dos se unen. Cuando estas dos células se unen, se forma una sola célula, porque claro, estas dos se unen y forman una nueva que se llama cigoto. Entonces, mis niñas, de tarea, o bueno, sí, de tarea me va a tocar porque este es un mini documental. Este documental se llama El milagro de la vida y ahí vemos cómo es este proceso de fecundación en los humanos. Ahí nos van explicando el gameto, el espermatozoide, cómo va viajando, cómo llega, cómo se une con la célula femenina y es muy interesante. En Medicamentos Colmed sabemos que una buena decisión hace la diferencia. Por eso nuestros Muy bien. Entonces, vamos a dejar por medicamentos eso cuentan con la tecnología para una esta rápida. tarea. Porque bueno, es un poco larga y entonces vamos a ver el documental y quiero que por favor escriban un resumen pequeño sobre cómo es esta reproducción sexual, lo que ven en el video. ¿Listo? Un resumen mínimo de un párrafo, máximo de una hoja. Lo vamos a escribir en el cuaderno, le toman foto y me lo mandan. ¿Ok? Esa es una tarea, por favor, para que la hagan. Listo. Entonces, voy a compartirles aquí esta. Muy bien. Entonces, mis niñas, vamos entonces a hacer esa tarea de ver el video. Bueno, ¿qué más vamos a estar viendo en la clase de hoy? La reproducción en organismos unicelulares. Como vimos, todos los organismos unicelulares tienen reproducción asexual. Es decir, que los organismos que se forman son iguales a los que dieron origen. Recuerden, una copia idéntica, como sacar una fotocopia. Resulta que este proceso de reproducción asexual en organismos unicelulares puede ser de tres maneras. Puede ser por fisión binaria o bipartición, en el que consiste la división de una célula en dos hijas. O sea, esta célula ya no pasa a ser, ya no va a ser una, sino de ella salen dos, se convierte en dos. ¿Sí ven? Esto ocurre en bacterias, en arqueobacterias y algunos protistas. En esta de esporulación, como dice el nombre, esporulación es porque se empieza a generar, como vemos aquí, está la célula progenitora y se empieza a generar una fragmentación. Entonces, si ven, este núcleo se divide en varias. Y después de que ese núcleo se convierte en varios núcleos, se empieza a formar nuevas membranas plasmáticas, como vemos aquí. ¿Sí ven? Se van separando entonces también por las membranas plasmáticas y finalmente se rompe, esta célula madre se rompe y da origen a estas nuevas células hijas. Esta forma de reproducción es característica de ciertos protistas parásitos. Bueno, aquí también, esto es de las imágenes que saqué del libro. Y la última parte de reproducción asexual que pueden tener los microorganismos o unicelulares es la gemación. Pues de la gemación consiste en que primeramente
el núcleo se duplica, o sea, se hace como una fotocopia del núcleo y la formación, se empieza a dar una formación de un pequeño, como de un pequeño saquito o yema. Este pequeño abultamiento o yema, este pequeño abultamiento o saco se llama yema. Entonces después esta yema empieza a crecer hasta que se separa. Miren que aquí entonces la célula madre sigue estando y se forma la célula hija. En las otras que vimos, ya la célula madre ya no está, porque la célula madre, ella sale los higos. En este tipo de gemación todavía está la célula madre. Si la ven aquí, y saca las hijas. Este tipo de reproducción se ve mucho, es frecuente verlo en levaduras que son pertenecientes al reino fungi, que son unos hongos. Entonces, a ver, por acá. Entonces, hay tres tipos de reproducción asexual. A ver. Está la reproducción asexual por fisión binaria, en donde lo que vemos aquí, una célula progenitora, ella misma se divide, es como si se estirara así como un slime y se parte y se corta, forma dos. Ya no hay célula madre. La otra es porulación, en el que el núcleo se empieza a dividir, forma como unos huevitos y después estos huevitos se dividen por dentro y salen las hijas, salen muchas hijas, como vemos aquí. Y por último, la gemación, en donde la célula madre, que es aquí, todavía está, ella permanece, y se produce la célula hija. Estos son los tres tipos entonces de reproducción asexual que vemos en los organismos unicelulares. Entonces, mis niñas, vamos a dejar la tarea, la clase desde aquí. ¿Cuál es la tarea? La tarea, primeramente, ver el documental y del documental hacer un resumen, mínimo un párrafo, máximo una hoja. Y la otra parte de la tarea es que vamos, como yo sé que esto está en el libro, pero para que se nos quede más grabado, vamos a hacer un resumen en nuestro cuaderno de lo que hemos visto. Pueden hacer un resumen así como un mapa conceptual, algo pequeño sobre la parte de la reproducción sexual y asexual. Puede ser algo así. Y vamos a hacer lo mismo para la reproducción en organismos unicelulares. Vamos a copiar un resumen y vamos a hacer los dibujos de cada tipo de reproducción. ¿Por qué ustedes dicen, pero si ya tenemos el libro, por qué tenemos que copiar nuevamente en el cuaderno? Bueno, porque la idea es que en el cuaderno ya nos quede todo para repasar, que ya tengamos el resumen. Después para el quiz solo sea mirar rápidamente el cuaderno, ya nos acordamos de todo. ¿Listo? No tener que leer nuevamente todo esto, sino poner las palabras claves. Esa entonces es la tarea, mis niñas. Voy a dejarles este tiempo, voy a terminar la clase antes, porque como ustedes vieron, como les dije, el documental es de 13 minutos, es bastante, entonces les voy a dejar este tiempo para que lo vean, para que hagan el resumen y me manden. También les quería decir, mis niñas, así como en inglés, vamos a tener un quiz después de Semana Santa. Vamos entonces a estar repasando todo lo que hemos visto. Voy a poner temas de todo lo que hemos visto. Entonces es repasar, va a ser muy fácil. Este quiz no va a ser oral como el que hicimos la semana, bueno, como el que hicimos el quiz pasado, sino va a ser escrito. Entonces, vamos a repasar todo, ¿listo? Igual va a estar muy sencillo y yo he visto que ustedes son muy inteligentes, entonces va a ser muy fácil. Bueno, entonces ya saben, si tienen alguna pregunta, inquietud, me pueden escribir al WhatsApp y yo con mucho gusto les respondo. Nos vemos entonces, mis niñas, en la próxima semana, el lunes. Chao. Ah, bueno, también el quiz lo pensaba hacer el lunes. ¿Listo? Si llegan a tener alguna pregunta, podemos resolver las dudas antes del quiz. ¿Ok? Y bueno, si veo que tienen muchas preguntas, entonces lo dejamos para el viernes. ¿Listo? Bueno, ahora sí, chao mis niñas. Vayan a ver entonces el documental.